Bueno, entonces, como dice el título, este es un artículo sobre la interacción entre el crecimiento y la deuda en un contexto particular de una economía pequeña. Bueno, me presento, mi nombre es Lucas Ordóñez, soy economista por la Universidad de Buenos Aires. En esta ocasión les voy a presentar mi tesis de grado, que se titula The Transmission of Supply Shocks to Inflation, The Case of Argentina, 2004 to 2022. Bueno, después del COVID-2019, la inflación ha vuelto a ser noticia mundial. Eventos recientes como la pandemia, el shock de precios internacionales, principalmente energéticos, y la guerra de Rusia y Ucrania, junto con el estímulo fiscal y monetario mundial, han contribuido al resurgimiento de la inflación en países donde había quedado en el olvido. Estos eventos han puesto a la luz el rol que juegan los shocks de oferta en la dinámica inflacionaria. La figura 1 presenta la descomposición interanual de la inflación core durante la época de la pandemia. Estos autores utilizan la metodología de Shapiro, en los cuales descomponen la inflación en los canales de oferta y de demanda. Lo que quiero recalcar con esta figura es mostrarles cómo el canal de oferta tuvo un rol positivo en esta dinámica inflacionaria de como Estados Unidos, los conjuntos de países de Europa y Asia. Pero en este paper yo me concentro en Argentina y investigo cómo estos shocks de oferta domésticos y externos influyen en la inflación. Para esto, categorizo los shocks de oferta en dos grupos. Por un lado, los shocks de oferta domésticos y shocks de oferta externos. En los shocks de oferta domésticos, eh, utilizo el tipo de cambio nominal y por otro lado los precios regulados. Y en los shocks de oferta externo, incorporo los precios internacionales de energía y los precios internacionales de alimentos. Mi paper se concentra en Argentina, pero ¿por qué Argentina es un caso interesante de estudio? Bueno, primero estudia el tipo de cambio y Argentina presentó sucesivas crisis cambiarias en las últimas décadas. Por otro lado, la inflación crónica que enfrenta Argentina en la última década llevó a que los agentes desarrollen mecanismos para adaptarse a vivir en inflación, con la inflación, y por último, la constante inestabilidad macroeconómica persistente en las últimas décadas. Esto nos da como resultado que luego del COVID-2019 los desequilibrios macroeconómicos incrementaron y junto con ellos la tasa de inflación. Lo que quiero hacer con este paper es proveer nueva evidencia empírica para entender cómo el impacto de estos shocks de ofertas impactan sobre la inflación en este contexto como un país como Argentina, en pequeñas economías abiertas y en vías de desarrollo. Para esto les presento un modelo teórico sencillo que lo defino como el modelo del triángulo aumentado. El modelo del triángulo aumentado está motivado por tres papers. En primer lugar, el modelo triangular de inflación de Gordon. En un contexto más local, para Argentina, me motivo con el paper de D'Amato y Gargani sobre la curva de Phillips híbrida neokeynesiana. Y por último, la curva de Phillips neoestructuralista de Rapetti. Lo que hace este modelito es incorporar tres dimensiones para explicar la inflación. Por un lado, las expectativas inflacionarias, los factores de oferta y los factores de demanda. Este enfoque incorpora explícitamente la dimensión de los factores de oferta para explicar la inflación. ¿Por qué? Uno, porque nos permite ilustrar de forma directa sus efectos en la inflación y por otro lado, me permite indagar sobre los efectos indirectos mediante las interacciones con las otras dimensiones, los factores de demanda y las expectativas inflacionarias a través de múltiples canales de transmisión. La ecuación da como resultado de esto del modelito derivado, en donde tenemos como variable dependiente la inflación y se pueden explicar tres dimensiones principales. Por un lado, las expectativas inflacionarias, por otro lado, los factores de demanda sobre los precios, que utilizo como proxy la brecha del producto, y por último, un conjunto de factores de oferta sobre los precios, en los cuales se incluye la variación del tipo de cambio nominal, los precios regulados y los precios internacionales. Por simplicidad, ya que este modelito me sirve
para aproximar mi modelo empírico, utilizo que las expectativas son adaptativas por cuestión de datos. Y ahora les voy a presentar la metodología empírica. Para la metodología empírica utilizo las proyecciones locales desarrollada por el paper de Jordá 2005. En las décadas recientes, las proyecciones locales han sido utilizadas como una alternativa para los modelos VAR para estimar funciones impulso-respuesta. Uno, porque las proyecciones locales nos permiten un entorno más flexible para la especificación de nuestro modelo, ya que no debemos imponerle, en muchos casos, una estructura como en los modelos VAR estructurales. Por otro lado, son más robustas a especificaciones erróneas. Hay muchos papers que actualmente están sacando en la literatura mucho con respecto a esto, sobre la ventaja de las proyecciones locales. Y por otro lado, las proyecciones locales presentan un menor sesgo en comparación a los estimadores VAR, pero a costa de mayor varianza en horizontes intermedios y largos. Y por último, las proyecciones locales se estiman a través de técnicas sencillas de regresión, por ejemplo, utilizando métodos de mínimos cuadrados ordinarios. Con esta metodología lo que hago es estimar funciones impulso-respuesta a distintos shocks de oferta, como les comenté anteriormente. Esto me permite examinar la dinámica de cómo estos shocks de oferta se comportan a lo largo de un año, y para esto presento dos funciones impulso-respuesta. Por un lado, la respuesta diferencial, que es la respuesta mes a mes de cómo responde la inflación, y la respuesta acumulada. Este approach nos permite entender no solo el efecto inmediato que tiene un shock de oferta en la inflación, sino también su persistencia a lo largo del tiempo. Les presento el modelo empírico base, en el cual las proyecciones locales nos permiten analizar cómo un shock en una variable, en este caso un shock de oferta, afecta a la inflación a lo largo de un año. Podemos observar que a través de la metodología podemos observar que la respuesta de la inflación varía mes a mes, que lo defino yo como horizontes de pronóstico, tal que H representa los horizontes de pronóstico y tomas valores de 1 al 12 de forma discreta. En la ecuación 3 le presento el modelo econométrico, en donde la variable dependiente tenemos la diferencia logarítmica del índice de precios. Las letras minúsculas representan que están en logaritmos. Por otro lado, tenemos la constante de la regresión para cada horizonte temporal, un set de variables de control. Generalmente incluyo los lags de la variable independiente y la variable dependiente, junto con la brecha del producto y el residuo para cada horizonte temporal. Lo importante es concentrarse en esta interacción, en donde la variable shock, delta shock, es la diferencia logarítmica de la variable que será shockeada, alternando entre el tipo de cambio nominal, los precios regulados, los precios de energía y los precios de alimento. Debemos concentrarnos en el coeficiente beta sub h, que nos dice cuánto cambia la inflación mes a mes en respuesta a un shock. A través de esto, yo obtengo un sendero de funciones impulso-respuesta debido a la secuencia de los coeficientes estimados beta sub h, debido a que hago regresiones secuenciales para cada horizonte h, tal que h toma valores de 1 al 12, como le comenté anteriormente, para tener la respuesta acumulada de un año. A través de esta metodología yo puedo obtener la respuesta acumulada de inflación a diferentes horizontes temporales, como pueden ser 1, 3 a 12 meses. Para los datos utilizo el índice de precios del consumidor de INDEC, el tipo de cambio nominal, los precios regulados o servicios públicos, como pueden ser el transporte o energía, ABL, etc. Los precios internacionales de energía de la PINCHIC, del World Bank, como también los precios internacionales de los alimentos. En la siguiente sección les voy a presentar 4 resultados principales de mi estimación, pero en primer lugar les quiero comentar el gráfico. Las áreas sombreadas representan el intervalo de confianza al 95 y al 68%, y la línea sólida representa el coeficiente estimado para cada horizonte temporal. En este caso les presento la respuesta de la inflación ante un shock en el tipo de cambio
nominal, podemos observar en la respuesta diferencial en el panel A que el aumento de un punto porcentual del tipo de cambio presenta un efecto, un impacto significativo y positivo en la inflación, llegando aproximadamente a 0,9 puntos porcentuales, resaltándose el shock en el periodo siguiente al impacto, llegando a 0,11 puntos porcentuales. La dinámica se mantiene significativa hasta los primeros 7 horizontes, luego el impacto del tipo de cambio sobre la inflación disminuye gradualmente. Como resultado, la respuesta acumulada de la inflación luego de un año a partir del impacto es de 0,5 puntos porcentuales. Como siguiente resultado, les presento la respuesta de la inflación ante un shock en los precios regulados. Podemos observar que un impacto en los precios regulados es significativo y positivo en la inflación, llegando aproximadamente a 0,14 puntos porcentuales, en mayor medida en comparación al tipo de cambio nominal. Este shock presenta un impacto significativo en los primeros 3 horizontes o meses, luego el efecto se disminuye gradualmente hasta ser no significativo a partir del cuarto horizonte. Y en el panel B podemos ver la respuesta acumulada luego de un año, en donde eh, el shock impacta sobre la inflación luego de 12 meses con un impacto acumulado de alrededor de 0,35 puntos porcentuales. En el siguiente slide le presento la respuesta de la inflación ante un shock en los precios de energía. Podemos observar que el impacto es positivo, pero en comparación a los otros shocks es no significativo e ínfimo en comparación al resto, llegando a aproximadamente menor a 0,01 puntos porcentuales. Podemos observar que la dinámica es positiva, pero no significativa en todos los horizontes temporales. Y por último, la respuesta acumulada luego de un año es de 0,05 puntos porcentuales. Luego, en la siguiente figura, les presento la respuesta a la inflación ante un shock en los precios de alimentos. Nuevamente, el shock es positivo, pero no significativo, como en los precios de energía. Podemos observar que es positivo, pero gradualmente disminuye a lo largo de los horizontes, siendo no significativo. En la respuesta acumulada, podemos observar que luego de un año, el shock presenta un impacto de 0,12 puntos porcentuales. Como siguiente ejercicio, en las siguientes slides les voy a presentar efectos no lineales, ya que las proyecciones locales se acomodan fácilmente a especificaciones no lineales. Para esto, ajusto el modelo base incorporando una variable dummy que me permite obtener dos interacciones que capturan las no linealidades. En este caso, por ejemplo, aquí beta sub h supra j captura los coeficientes de la respuesta en dos distintos episodios o regímenes. Cada régimen puede ser 0 o 1. Esto me da como resultado dos interacciones para capturar las no linealidades. En este caso, capturo no linealidades en episodios de grandes depreciaciones versus depreciaciones normales. Para definir episodios de grandes depreciaciones, tomé en cuenta la definición de crisis cambiaria de Living y Valencia y utilizo una variable dummy LD que es igual a 1 durante episodios de grandes depreciaciones, dando como resultado dos términos de interacción que me permiten capturar estas no linealidades. Entonces fácilmente estimo esto en la ecuación 4, en donde interactúo por un lado la variable dummy con la variable continua que representa la diferencia logarítmica del tipo de cambio nominal. En este término obtengo la interacción de las grandes depreciaciones, el coeficiente beta sub h capta esto, y por otro lado las depreciaciones normales. Como resultado, obtengo que un aumento de un punto porcentual en el tipo de cambio nominal presenta un resultado similar en grandes depreciaciones y depreciaciones normales, pero las grandes depreciaciones presentan una respuesta mucho más persistente en comparación a las respuestas normales a lo largo de los horizontes y
La respuesta acumulada la podemos observar en el panel B. ¿Cuál es el impacto del tipo de cambio después de un año? Puedo observar que en grandes depreciaciones, la respuesta acumulada es de alrededor 0,6 puntos porcentuales en comparación a los episodios de depreciaciones normales, en donde la impulso respuesta llega a 0,3 puntos porcentuales. Como siguiente ejercicio les presento los episodios en un contexto de balanza comercial energética, en donde se presenta un superávit comercial energético o un superávit comercial, un déficit comercial energético para estudiar el impacto de un shock en los precios de energía. Argentina experimentó dos distintas fases de balanza comercial. Por un lado, presentó un superávit comercial energético durante el periodo de 2004 a 2010 y un aumento en 2020 por el aumento en las exportaciones de petróleo. Y luego presentó un déficit en los periodos de 2011 a 2019 y en el intervalo 2001 y 2022. Para esto, utilizo una variable dummy S igual a 1 en los episodios que se presenta un superávit comercial, dando como resultado dos interacciones, dos términos de interacción que capturan estas no linealidades. Esto lo especifico en mi modelo 5, en donde podemos ver un shock energético en un contexto de balanza comercial positiva y un shock energético en un contexto de déficit comercial energético. Podemos observar que un shock de un punto porcentual en los precios de energía presenta un mayor impacto que cuando se presenta déficit comercial energético en comparación cuando se presenta un superávit comercial. Lo interesante es ver la respuesta acumulada, en este caso, en que da como resultado que luego de un año, la respuesta acumulada llega a aproximadamente a 0,1 puntos porcentuales en comparación a 0,01 puntos porcentuales cuando se presenta un superávit comercial, dando como resultado que un shock energético en los precios de energía impacta mucho más cuando se presenta un déficit comercial energético o se es importador neto de energía. Para concluir, mi principal contribución con este paper es dar nueva evidencia sobre cómo estos shocks de oferta influyen en la dinámica argentina y en un contexto de pequeñas economías abiertas y en vías de desarrollo. Además, este trabajo expande la información disponible para este tipo de países para entender la transmisión de estos shocks de oferta y los mecanismos a través de un marco teórico. Y por último, este enfoque empírico contribuye a un mejor entendimiento de cómo estos shocks de oferta afectan a la inflación de manera no lineal. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Lucas, buenísimo, espectacular el uso del tiempo. Yo no sé si hay preguntas.